Ciencia, tratamiento y rehabilitación del usuario de drogas ilegales. Componen este panel el doctor Rubén Baller, que es miembro investigador del National Institute of Drug and Abuse de Estados Unidos, prevención basada en la neurociencia, la doctora María Verónica Brasesco, directora del Observatorio Argentino de Drogas, CEDRONAR, presentación del Observatorio Argentino de Drogas a su cargo, y el magíster Darío Gijena Parker, que es secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud de Córdoba, con el tema Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba, un modelo de política territorial para proyectar. Doctor Rubén Baller, su palabra. Muchas gracias por la invitación al OPRENAR y a la provincia de Córdoba. Realmente es un placer estar con ustedes. Me imagino que me invitaron para inyectar un poco de ciencia en el debate de cómo formamos o cómo diseñamos una prevención que es efectiva. Y eso es lo que intento hacer. De alguna manera, traer a la discusión un poco de ciencia, hablar del cerebro, del cual no se habla tanto, sobre todo del cerebro joven, que es el que más nos interesa en mi instituto, porque si algo sabemos del problema de la adicción, que es lo que alimenta el narcotráfico, es que las edades jóvenes, entre la preadolescencia, la adolescencia, la adultez joven, es realmente las edades blanco que los narcotraficantes realmente buscan. El comienzo de consumo de drogas en esas edades, en esa ventana de vulnerabilidad, es lo que gatilla con más efectividad una carrera, una trayectoria de adicciones. Es por eso que nuestra concentración en nuestras investigaciones, en nuestras políticas de prevención, en nuestras investigaciones sobre prevención, se enfocan tanto en el cerebro joven, el cerebro infantil, adolescente y del joven adulto. Es por eso que me pareció interesante o importante comenzar esta presentación hablando un poco de la historia, de cómo evolucionó nuestra comprensión de ese cerebro joven. ¿Qué nos trajo desde la historia antigua hasta lo que comprendemos hoy qué es el cerebro joven? Que me parece que es una piedra fundamental para poder diseñar políticas de investigación, de prevención, de tratamiento más inteligente. Podemos irnos en la historia bien atrás, no sé si pueden leer, pero voy a leer para ustedes. En la Edad Media, el niño era como un adulto pequeño. Esto está estigmatizado en la canción de Serrat, de aquel loco bajito. Niño, déjate de joder con esa pelota. Así pensaban en la Edad Media sobre el chico, que eran adultos pequeños simplemente. Esa era la comprensión inicial. En el Renacimiento, los filósofos como Descartes, Spinoza y Pascal, el niño carece de la habilidad del uso de facultades innatas. La infancia es igual a una deficiencia. Y este concepto de que al niño le falta algo, de que es un adulto que con deficiencias, realmente todavía es una herencia de la cual nos estamos desvistiendo hasta hoy en día. Los filósofos de esta época realmente luchaban con esta paradoja, no podían entender cómo un ser cambiaba tan dramáticamente, tan drásticamente, sin hacer una conversión filosófica casi integral de lo que había adentro. ¿Cómo puede ser que un individuo cambie en forma tan drástica sin cambiar al individuo? No tenían comprensión de lo que ocurría en el ser humano desde la infancia hasta la adultez. Con Rousseau hay como una ruptura. Él propulsa el valor propio de la juventud. La naturaleza quiere que los niños, antes de hacerse hombres, sean niños. Esto realmente propulsa la idea de la educación y de lo importante de la educación. Las ideas de gente como Piaget o Pestalozzi realmente se anclan en el trabajo de Rousseau en el 1700. Después aparece Tiedemann, que es el que le da el primer gran impulso a la psicología empírica del niño, descubre las fuerzas creadoras del sentimiento, la intuición, la fantasía y el ensueño. Tiedemann, el fisiólogo alemán, este trabajo lo hizo simplemente observando a su hijo por 3 años y tomando notas muy cuidadosamente, y llegó a conclusiones realmente que vale la pena releer hoy en día. En el siglo XX, sobre todo en la primera parte del siglo XX, constituye el florecimiento de la psicología del niño. Tenemos a Freud, por supuesto, que dice que las neurosis de los adultos tienen su origen en vivencias perturbadoras muy tempranas en la niñez. Más tarde, en el siglo XX, aparece la psicología del desarrollo. Ya empezamos con conceptos más interesantes, mucho más profundos, y sobre todo la discusión de entre genes y ambiente. ¿Qué es lo que determina una trayectoria de vida? ¿Son los genes que traemos, que nos dan nuestros padres, o el medio ambiente que influye esa trayectoria? Este es un debate que ocupó gran parte del siglo XX, hasta que alrededor de los 1950, 1955, 60, empieza la genética, el concepto de que la genética no es fija. Hemos descubierto el concepto de epigenética, que vamos a hablar después un poco más tarde, que nos dice que el desarrollo y otros factores pueden modular la genética. Ya no hablamos más a partir de esta ciencia
de una disputa entre genes y el entorno, sino de una interacción profunda entre los genes que traemos con la herencia y el medio entorno, que tiene un poder bastante completo para modular la forma en que esos genes que traemos con la herencia se pueden expresar. Hay experimentos claves en el 1960 de Rosenzweig y su grupo que muestra la calidad del entorno, cómo puede impactar la plasticidad cerebral y los procesos que ocurren en el cerebro del niño a medida que crece. Y por último quiero recalcar el estudio épico prácticamente de Guid, Jay Guid, en el Instituto Nacional de Salud Mental, en el NIH, en 1999, que hizo ese estudio prospectivo de cerebros desde los 5 hasta los 25 años, creo, mostrando que el proceso de desarrollo del cerebro realmente es un proceso sumamente largo, muy activo, y que toma todos esos años para que un cerebro llegue a la madurez completa. Entonces, tomando esta evolución, esta historia, ¿cómo es que yo veo la prevención? ¿Qué significa la prevención? Esta evolución nos dice que el consenso actual, si vemos hoy que cómo comprendemos la psicología infantil, el espacio psíquico de un niño, yo diría que el consenso actual dice que el cerebro infantil merece mucho respeto. Ese es el mensaje final que yo siempre daría a una audiencia. El cerebro infantil merece mucho respeto, su largo proceso de maduración es exquisitamente sensible a las condiciones en las que ocurre. Este es un mensaje que voy a volver, golpear y golpear repetidamente, porque creo que realmente es fundamental. Entonces, en este contexto, ¿cómo es que yo veo o visualizo lo que llamaríamos prevención? La prevención para mí es como un dique que construimos todos juntos, como decía el gobernador, en sociedad, vertebrando las comunidades con esas grillas que están haciendo acá en Córdoba. Es un dique que tratamos de robustecer y de fortalecer día a día con el trabajo duro en las trincheras. Y la falta de respeto a la que yo me refería recién, que hay que respetar el cerebro del niño, sería como esas grietas que construimos, que aparecen en esos diques que tratamos de construir. Y hay muchas grietas que representan esa falta de respeto continuo, a veces por ignorancia, a veces por inercia. Les voy a dar algunos ejemplos, ustedes seguramente pueden pensar en muchos más. La disciplina violenta de 2 a 4 años es una grieta importante. Acaba de salir un reporte de la UNICEF que el 75% de las casas, de las familias, este número es en Argentina, hay una disciplina violenta, por ejemplo, que hay acoso sexual, acoso psicológico en las familias, a pesar de que el 95% de los adultos no cree en ese enfoque, digamos, educativo o de crianza. Sin embargo, 7 de cada 10 chicos en la Argentina nada más, y esto es un promedio en todo el mundo, esto representa prácticamente el promedio mundial, están expuestos a disciplinas violentas, tanto físicas como fisiológicas. El darle a los chicos un iPhone a los 12 años para mí es un ejemplo de esas grietas en nuestro dique de prevención. Hacer madrugar a los chicos de 14 años a las 6, 7 de la mañana para ir al colegio. Vamos a ver por qué después. Es otro ejemplo de una grieta. La previa a los 16, que es una parte cultural totalmente aceptada y tolerada, es un fenómeno de la Argentina, me parece una grieta también muy importante. El servicio militar a los 18 años, yo personalmente pienso que es una grieta. En fin. Esto es lo que quiero recalcar de cómo veo yo la prevención, y para explicarles por qué pienso que estos ejemplos y muchos otros más son ejemplos de grieta, es que me voy a concentrar en los últimos 3 cuadros de esta trayectoria, esta evolución de nuestra comprensión de la psique infantil, para decirles dónde está la ciencia hoy que explica la razón, la raíz y la importancia de estas grietas y cómo deberíamos empezar a pensar en no producirlas en el primer lugar, y cómo empezar a cerrar esas grietas que son tan importantes para incrementar la vulnerabilidad al riesgo de abuso y adicción en poblaciones pediátricas. Es por eso que voy a separar la charla en 3 partes, cada parte tiene que ver con ese cuadrado. Voy a hablar del desarrollo cerebral, de la interacción entre biología y entorno, y también un poco de la epigenética, que es una ciencia que viene de largo aliento, pero que no es muy comprendida, y creo que tiene una injerencia, un impacto muy importante cuando pensamos o cuando tratamos de diseñar políticas inteligentes de prevención. Empecemos con el desarrollo cerebral. Como mencioné antes, está el trabajo de Jay Guid en el Instituto Nacional de Salud Mental, ese trabajo realmente épico, de miles y miles de cerebros, un estudio retrospectivo de chicos entre 5 y 22 años, y lo que él vio poniendo a estos individuos en el MRI, en un aparato de imagenología
de resonancia magnética, descubrió que la última parte del cerebro en madurar es justamente la parte de la corteza prefrontal, esa parte que se vuelve azul al final en este gráfico, en esta animación. Es justamente esa parte del cerebro que está a cargo de sopesar las consecuencias de nuestros actos, de ponderar, de planificar, de inhibir las conductas prepotentes. Esa es la última parte del cerebro que se desarrolla. Y le lleva al cerebro realmente hasta los 22, 25 años en hacer que esa parte del cerebro se vuelva azul, completamente madura. Esto hace que, si miramos las conductas, la toma de decisión en cualquier individuo, en un individuo adolescente, esta toma de decisiones está basada más que nada en las zonas límbicas, que están totalmente desarrolladas, esas zonas iluminadas en el centro del cerebro, el sistema límbico, que de alguna manera impulsa la conducta prepotente, la conducta basada en impulso. Y ella está en el asiento del conductor. Así es como un adolescente toma decisiones. Tenemos que esperar hasta los 22, 25 años para que la corteza prefrontal esté totalmente madura y que la toma de decisiones sea una toma de decisiones más balanceada, que tiene el plan a futuro más en cuenta, que considera las consecuencias de nuestras acciones. Esta maduración diferencial en el proceso de desarrollo del cerebro tiene que ver con la adquisición de un balance entre dos cerebros muy distintos. Este cerebro del adolescente y el cerebro del adulto se pueden definir como dos cerebros operacionalmente muy distintos. Los dos están adentro del cráneo, pero operacionalmente son muy distintos y los dos tienen importancia evolutiva para diferentes tipos de tareas. El cerebro 1, el que está totalmente desarrollado en el adolescente, es un cerebro rápido, automático, reflejo, funciona de forma implícita, sin esfuerzo prácticamente y lidia con conceptos abstractos. El sistema 2, que es el que tarda más en ponerse en línea, en tomar el asiento del conductor, en balancear nuestras conductas, es más lento, es consciente, es más reflexivo, es explícito, requiere esfuerzo y basado en reglas. Ahora bien, esta maduración diferencial, esta velocidad de maduración diferencial en el cerebro adolescente explica mucho de por qué evolutivamente la gente joven tiende a tomar riesgos, tiende a beber, por ejemplo, alcohol y meterse en un auto y manejar a alta velocidad. Lo que no explica este fenómeno de maduración diferencial es la gráfica epidemiológica clásica que nos dice que cuando una persona empieza el uso de una droga adictiva, como el alcohol o la marihuana, temprano en la vida, durante esta ventana de vulnerabilidad durante la cual el cerebro se está desarrollando, el riesgo para que ese uso se vuelva una adicción, una dependencia completa más tarde en la vida es exponencialmente más alto. Es por esta evidencia epidemiológica que el foco en nuestro instituto y en cualquier instituto de prevención serio realmente se enfoca en esta ventana de vulnerabilidad. Es por eso que muchas de las prevenciones de los programas de los gobiernos, tanto provinciales como estatales, aquí también en Estados Unidos, tienen el adolescente como foco central de las inversiones, tanto de investigación como presupuestarias. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Cuál es la base neurocientífica de por qué es que este cerebro joven, que todavía se está desarrollando, es tanto más vulnerable a los efectos a largo plazo del uso de sustancias adictivas, cualquiera sea ella, tanto legal como ilegal? Para entender esto yo hago la analogía de que el cerebro que se está desarrollando es como una computadora que se está programando activamente. Todo lo que el individuo hace durante este periodo de vulnerabilidad es como una persona está programando su computadora, la que va a usar por el resto de su vida. ¿Qué quiere decir programar el cerebro? Y ahora vamos a entrar en un poquito más hardcore neurociencia. Así que les pido que me sigan. Y si hay alguna pregunta, algo que no se entiende, levanten la mano que los puedo ver. ¿A qué me refiero cuando hablo de programación del cerebro del joven? Hay tres procesos fundamentales que ocurren, de los cuales no se habla demasiado, y creo que es importante tener algún tipo de conocimiento o entendimiento de estos tres procesos para discutir todo tipo de temas. Legalizar o no la marihuana, a qué edad se debe tomar alcohol por primera vez. Todos estos tipos de debates que en general son debates que se llevan a cabo muchas veces por intuición o por preconceptos, por prejuicios, por cosas culturales, no tienen en cuenta realmente la neurociencia que tendría que ser la base de estos debates. Entonces la programación del cerebro tiene que ver con la poda neuronal, el trazado de las autopistas de información y
la sincronización oscilatoria. Ahora ven por qué estos temas realmente no son parte de la mesa, porque parecen aburridos, parecen complicados, pero mi tarea, yo veo mi tarea como mi rol, como tratar de hacer que estos conceptos, que para mí son tan importantes, que estén en la mesa del debate, sean de alguna manera un poco más comprendidos. Pasemos por estos rápidamente uno por uno. La poda neuronal. Este proceso es un proceso que empieza alrededor de los 2-4 años, hay hasta los 2 años un proceso de proliferación sináptica y proliferación de neuronas muy importante. Las neuronas en el cerebro se multiplican en forma rauda, en forma muy robusta. Tenemos billones y billones de neuronas que se producen a raíz del desarrollo cerebral simplemente. Y a partir de los 4 años, y en respuesta a toda la experiencia que le pasa al individuo, empieza un proceso como de escultura, como que se empiezan a sacar pedacitos de neuronas y pedacitos de conexiones que no se usan, y se fortalecen aquellas que sí se usan. Esta es una de las maneras en que el medio ambiente de alguna manera diseña o tiene una influencia en la arquitectura final del cerebro. De acuerdo, contingente a las experiencias del individuo, ese número increíblemente alto de neuronas y conexiones, hay aproximadamente un cuadrillón de conexiones a los 2 años, se transforma en 300 trillones nada más. Este es el proceso de poda neuronal y sináptica, que es una respuesta directa a todo lo que ocurre en el individuo. O sea que uno trae un boceto cuando nace, cuando viene al mundo. Ese boceto se prolifera, produce como una piedra fundamental y las experiencias van a empezar a esculpir esa piedra que es el cerebro y darle la forma final. O sea que ya tenemos una indicación de que el medio ambiente, el entorno, el estilo, la calidad del entorno, tiene realmente un impacto muy importante en la arquitectura final de esta casa que llamamos el cerebro. Este es el primer evento, la poda cerebral. El segundo, que es muy importante, es el trazado de autopistas, que son esos manojos de fibras de materia blanca en el cerebro que unen diferentes partes del cerebro con otras partes y que le posibilitan al cerebro computar y mandar información en forma eficiente y en forma rápida de una parte del cerebro a otra. Este trazado de autopistas es también sumamente sensible a lo que le pasa al cerebro. Es una parte naturalmente influenciable por el medio ambiente. Y finalmente, este tema seguro que nunca se habla, que es el tema de la sincronización oscilatoria, que también es crítico entender por el impacto que tiene en la función del cerebro a largo plazo. Ustedes sabrán que el cerebro se comunica, esa comunicación a través de esas autopistas se realiza a través de mandando paquetes de ondas de actividad neuronal. Las neuronas no tiran cada vez que una quiere, sino que coordinan su actividad y mandan paquetes oscilatorios de actividad que están sincronizados. Hay diferentes tipos de ondas con diferentes longitudes de onda, de acuerdo a que se miden en hertz. Cada tipo de onda en el cerebro tiene diferentes funciones, no vamos a entrar en eso, pero lo importante es que la sincronización de oscilaciones constituye un mecanismo fundamental que posibilita el funcionamiento normal del cerebro. Si esas oscilaciones, esos paquetes de ondas de actividad cerebral que viajan de una parte del cerebro a otra, no están sincronizadas, ese cerebro va a tener un déficit. Imagínense que queremos mandar información del punto A al punto B y que el punto A tiene este tipo de actividad oscilatoria. Las neuronas coordinan, hablan entre ellas, enviemos ahora un input a la zona B. Entonces va a ir como una onda, como si fuera una ola en el agua. La zona B es la zona target, es la zona diana, el blanco de ese paquete de información. Si está fuera de fase, la zona B, entonces la zona de mayor sensibilidad no estará sincronizada con el momento de llegada de ese paquete de información. Lo que queremos es que la parte B esté sincronizada, su sensibilidad, con el momento de llegada de información de la zona A. Es por eso que la sincronización entre A y B tiene muchísima importancia respecto de cuál va a ser el efecto final o la efectividad de ese paquete de información siendo mandado de A a B. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque al cerebro humano le lleva tiempo desarrollar la capacidad de sincronizar robustamente la actividad neuronal oscilatoria entre regiones diferentes del cerebro. Este es un experimento actual que se hizo en seres humanos y se mide la sincronía neural por electroencefalograma durante una tarea en la cual el individuo está juntando grupitos de ítems. Es una tarea gestáltica. Hay 68 participantes de entre 6 y 21 años.
Y se ven los cuadritos de colores que ven en los costados, están los chicos de 6 a 8, chicos de 9 a 11, de 12 a 14, 15 a 17, 16 a 21. Son los diferentes grupos etarios. Y lo que ven ahí en colores es la capacidad del cerebro de aglutinar longitudes de onda, de sincronizar la actividad neuronal oscilatoria en diferentes partes del cerebro. Cuanto más amarillo, mayor sincronización hay. O sea, esa capacidad de sincronizar los paquetes de ondas de la región A a la región B realmente lleva tiempo. Los incrementos en la performance cognitiva durante el desarrollo están acompañados de aumentos en la sincronización neuronal. Cualquier cosa que impida este proceso crítico de desarrollo cerebral, que es el de la habilidad del cerebro de sincronizar el envío de paquetes oscilatorios, va a tener un impacto mayor o menor en la salud final ulterior de ese cerebro. Entonces, la programación del cerebro tiene estos tres pilares, que es la poda neuronal, el trazado de las autopistas de información y la sincronización oscilatoria. Por lo que el cerebro, como les dije antes, es realmente lo que recibimos cuando nacemos es un boceto, es un esquema bastante rough, bastante inicial del cerebro que vamos a tener al final. Por eso que las actividades a las que nos exponemos durante nuestra vida joven tienen un efecto muy importante y crítico sobre la arquitectura final. Si nos pasamos la adolescencia comiendo chips y mirando televisión, tendremos una arquitectura. Si tenemos otro tipo de actividades durante esta, más constructivas o de diferente calidad durante esta etapa, la arquitectura con ese mismo boceto inicial puede llevarnos a una arquitectura completamente distinta. Siguiendo con esta analogía de la programación del cerebro a través de estos tres pilares, la poda, el trazado de autopistas y la sincronización oscilatoria, a mí me gusta hacer la comparación de que esta programación del cerebro en la adolescencia nos lleva a esta conclusión. Imaginémonos que este es el teclado que un adolescente usa para programar su cerebro. Utilizar drogas en esta edad, cualquier droga, legal, ilegal, realmente no importa. Sería como revolver las letras en el teclado que el adolescente usa para programar su cerebro. Lo voy a mostrar de vuelta porque esta transparencia me gusta mucho. Esto es lo que usar drogas significa, es revolver las letras del teclado que el individuo usa para programar el cerebro. Obviamente, el impacto de revolver las letras del teclado dependerá del tiempo. Tendrá diferente impacto revolver las teclas cuando se hace después del programado, cuando uno tiene 25 años, 26, 30 años. Se pueden esperar dificultades pasajeras para correr los programas, las rutinas conductuales, pero serán pasajeras. ¿Por qué? Porque el programa ya está escrito, la gran mayor parte del programa ya está escrito. Pero si se revuelve el teclado que usamos para programar nuestro cerebro durante el proceso de escritura del programa, cuando estamos codificando esas líneas de conducta que utilizaremos por el resto de nuestras vidas, podemos esperar no solamente los efectos pasajeros que llamaríamos de intoxicación, pero también fallos persistentes en el programa que se pueden ver a largo plazo y pueden dar explicación a esta evidencia epidemiológica de que el uso de drogas durante esta ventana de vulnerabilidad tiene un efecto exponencialmente más alto en el riesgo de volverse adicto más tarde en la vida. Lo que me lleva a la segunda parte de la presentación, que es la interacción entre la biología y el entorno. ¿Cómo se da lugar? ¿Cómo funciona esta interacción, este impacto del entorno sobre la arquitectura final del cerebro? Esta parte de la historia tiene que ver con la jaula de Skinner. No sé si la conocen, en 1930 Skinner desarrolló una jaulita en la cual ponía ratas para estudiar conductas. Le ponía parlantes, ponía luces, palancas que la rata podía accionar para recibir recompensas. Había una grilla eléctrica que le daba pulsos eléctricos, algunos shocks para castigar a la ratita cuando no hacía lo que quería. Era una caja básicamente que se estudió por muchos años para estudiar el refuerzo positivo, cómo podemos manipular en forma positiva la conducta de una rata, y el refuerzo negativo, qué tenemos que hacer o cómo se explica, cómo estudiamos, cómo entender lo que pasa en el cerebro cuando hay estímulos que la rata percibe como aversivos, estímulos como la grilla eléctrica, por ejemplo, en los pies. Y se estudió por muchos años. Esta jaula de Skinner se utilizó para estudiar diferentes aspectos de la conducta básica que le da forma a las respuestas conductuales primitivas, básicas y hasta sofisticadas de las ratas. Se estudió, por ejemplo, para estudiar el aprendizaje, los procesos de memoria y de aprendizaje. Y a alguien se le ocurrió en 1968 utilizar esta cajita de Skinner. Fueron Kumar y Stolmar, que usaron la misma cajita para estudiar las drogas, para estudiar el efecto de las drogas de abuso
en este caso creo que fue cocaína los primeros experimentos, para estudiar cuánto refuerzo representa la cocaína, cuánto una ratita va a trabajar para recibir esa cocaína, ese estímulo de cocaína, cuánto castigo puede soportar, incluso y seguir tratando de empujar esa palanquita para recibir la cocaína, en fin. Fueron estudios realmente paradigmáticos que han marcado el campo de las adicciones por muchos años, inclusive hasta hoy en día. De hecho, si miramos la autoadministración de cocaína en una jaula de Skinner de una rata, veremos que la rata seguirá tocando la palanquita para recibir la dosis de cocaína prácticamente hasta que se muera. Nada prácticamente para esa ratita para que deje de autoadministrarse una droga de abuso como la cocaína o como la heroína. A alguien se le ocurrió a Bruce Alexander en 1978 hacer el experimento un poco distinto. En vez de usar una caja de Skinner, una jaula de Skinner para hacer este experimento de autoadministración, puso ratas en lo que llamó el Little Park de las ratas. Era como un jardín botánico. Había diferentes imágenes visuales que recordaban la naturaleza. Las ratas no estaban solas, estaban con otras ratitas. A las madres se les permitía tener su progenie, sus ratitas pequeñas recién nacidas. Había ruedas en las que podían hacer ejercicio, había lugares donde se podían esconder. En fin, era mucho más parecido a una sociedad natural de las ratas. Y lo que Bruce Alexander descubrió es que si comparamos a la jaula de Skinner con el Little Park de las ratas, la trayectoria de uso, de autoadministración y de adicciones es dramáticamente distinta. Si miramos tanto ratas masculinas o femeninas, hembritas, que están en aislamiento o en grupo en este Little Park de ratas, la trayectoria de uso en los días de elección que se les permite utilizar cocaína es dramática, es muy raro. Prácticamente no se ve ratas volverse adictas cuando están en sociedad, cuando están en un lugar placentero donde hay verde, donde hay compañeros. Y es sumamente común en las ratas que están aisladas en las jaulas de Skinner que las ratas sigan tocando la palanquita hasta que se mueren. Esto es simplemente para decirles que nuestra percepción del problema del narcotráfico, de la drogadicción, del abuso de drogas, realmente está coloreado muy poderosamente por los experimentos iniciales de la jaula de Skinner, donde las ratas están como aquí, arriba en esta imagen de arriba. Y creo que es tiempo, por lo que la neurociencia desde los 80 hasta aquí nos está enseñando, en no abandonar por completo las lecciones de la jaula de Skinner, pero sí tratar de modificar un poco nuestra perspectiva y cambiar el foco y darnos cuenta de que el lugar o el contexto, todo lo que es contingente a esa recepción de la droga adictiva, tiene un impacto realmente profundo en la trayectoria adictiva del uso de una droga. ¿Cómo es que el entorno afecta el cerebro y por ende la conducta? Los efectos son sobre arquitectura o diseño, y hay efectos sobre su función o perfil de expresión genética. Y vamos a hablar de estos dos aspectos separadamente. Está la poda cerebral, que es contingente, los efectos sobre la poda cerebral, contingente a toda la experiencia del animal. Acá a la izquierda tenemos una red neuronal que aprende y de acuerdo o en función a la experiencia habrá neuronas que se quitan o que se agregan y habrá conexiones o sinapsis que se agregan o que se refuerzan o que se quitan. Están los efectos sobre el trazado de caminos y los efectos sobre la sincronización oscilatoria. El tema que es importante entender es que las drogas de abuso, sin importar si son legales o ilegales, tienen un impacto profundo sobre los tres procesos de desarrollo que son tan críticos: la poda, el trazado de autopistas y la sincronización oscilatoria neuronal. Para darles un ejemplo nada más, por supuesto que es muy raro, seguramente ustedes no han visto, no han escuchado discusiones del efecto de la marihuana sobre la sincronización oscilatoria durante este periodo. Les muestro simplemente un experimento. Hay muchísimos que muestran el impacto del cannabis, del THC, que es el ingrediente activo, sobre la capacidad del cerebro de enviar paquetes oscilatorios en forma sincronizada. No voy a entrar en detalles sobre este experimento, pero aquí tenemos, sobre la izquierda vemos un dibujo de frecuencias de diferentes longitudes de onda, en las que vemos el impacto mayor es en la zona o la franja de ondas teta, que son las que se vuelven más rojas ahí en el fondo del cuadro cuando se da placebo, y se ve un claro desperfecto en los ratoncitos a los que se le aplica THC,
un desarreglo o rotura de la capacidad de ese cerebro de sincronizar, de empaquetar las oscilaciones en una franja más angosta de franjas teta. ¿Cuál es el mecanismo que usa el entorno para afectar el cerebro y la conducta? Y esto nos lleva al tercer y último tópico que quiero discutir, que es el de la epigenética. Me imagino que muchos habrán escuchado el término epigenética, pero en general la gente no entiende muy bien qué significa la epigenética. Y creo que es crítico tener un concepto, un entendimiento por lo menos básico de a qué nos referimos con la epigenética. Porque la epigenética es el eslabón que realmente une todo lo que pasa en el entorno con todo lo que puede pasar o podría llegar a pasar en términos de expresión genética, cómo se comportan los genes en respuesta a ciertos estímulos. Entonces, ¿qué es la epigenética? Para explicar la epigenética a no neurocientíficos utilizo esta analogía. Imaginamos que estos autos tienen genes diferentes, eso está claro. Salieron de fábricas distintas, posiblemente en años distintos. Tienen bocetos distintos, arquitecturas distintas, tienen genes diferentes. Estos dos autos salieron de la misma fábrica en el 1999, con los mismos diagramas, fueron producidos por los mismos ingenieros, tienen los mismos genes. Pero si los miramos hoy, en el 2017, se los ve distintos. Algo le pasó al B que no le pasó al auto A. A pesar de que tienen los mismos genes, los mismos bocetos, los mismos diagramas de construcción, la performance de estos dos autos es muy distinta. Los genes son iguales, pero funcionan en forma distinta. ¿Por qué? Por lo que les pasó. La epigenética es la capacidad del entorno de adornar el genoma. Así como el entorno adornó a ese auto B con esos bollos, la epigenética es la capacidad o la ciencia del entorno de adornar el genoma. El genoma lo pensamos como el ADN, la molécula de ADN, normalmente dibujada de esta manera, pero en realidad el genoma es el ADN, esas hebras de ADN empaquetadas en proteínas que llamamos histonas. Esto es para que pueda ser regulado eficientemente y entrar en el núcleo de la célula. Este es el target, es el blanco del medio ambiente, el genoma. ¿Y qué hacen las marcas epigenéticas que están codificadas o reguladas por el medio ambiente? Bueno, ellas pueden activar un gen o reprimirlo, modificando químicamente con esos dibujitos azules o rojos, activando un activador o haciéndole que se le una un represor al gen. De modo que los procesos epigenéticos que vienen del medio ambiente a través de cascadas de señales en la célula pueden determinar que un gen termine estando cerrado o abierto. Este es básicamente el mecanismo epigenético que regula la expresión genética. Les voy a dar un ejemplo de este fenómeno epigenético en acción, que es la epigenética y la calidad parental. En la naturaleza tenemos ratas madres que son buenas madres y malas madres. Hay una distribución, una curva natural de lamido y aseo. Las madres que lamen y hacen y asean a los pups con mucha frecuencia son buenas madres, las definimos como buenas madres, a la derecha de este histograma, y hay madres que naturalmente desconocen prácticamente a sus hijos, los lamen o los asean muchísimo menos. Si miramos qué pasa en los cerebros, en genes especiales de estos pups, veremos que los pups, los chiquititos que están expuestos a las malas madres, las que no lamen o asean a ellos, les aparecen marcas epigenéticas en un gen específico que tiene que ver con el receptor de estrógeno, esos redondelitos rojos. Y los pups, los chiquititos que están expuestos a buenas madres, esos marcadores epigenéticos químicos no aparecen. El gen queda desnudo de esos marcadores epigenéticos. Lo que se vio es que los pups que están expuestos a malas madres crecen y cuando ellas son madres, son malas madres a su vez. Los pups que están expuestos a las buenas madres, al crecer, ellas son buenas madres. Este es un efecto puramente epigenético. Los pups tienen los mismos genes, pero una experiencia temprana de nutrición de calidad materna altera epigenéticamente genes específicos que altera la conducta más adelante. Se puede rescatar esos pups, esos chiquitos que vienen de una mala madre, se los puede poner en una madre adoptada con que sea buena madre y ellos terminan siendo buenas madres en el futuro y viceversa. O sea que algunos efectos del entorno se pueden heredar a través de estos efectos epigenéticos. Esta transmisión conductual de la sensibilidad al estrés
a través de las generaciones puede ser el mismo mecanismo que explique efectos de la maternidad sobre las capacidades cognitivas y las respuestas de la recompensa y el placer. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características principales de exposición al estrés temprano? Bueno, el tipo, como la separación parental y la conducta materna, el estadio, cuándo exactamente ocurre en el desarrollo del infante, la duración del estrés, frecuencia del estrés, modalidad sensorial, nutrición, ambiente psicológico. Todos estos factores se van a calcular, se van a computar en el cerebro para dar una nota de percepción de la severidad del estrés en el cerebro que se está desarrollando. Y eso va a tener un impacto en el programa neurobiológico. Lo que hemos aprendido en varios años de estudiar el impacto del medio ambiente en el proceso de desarrollo es que el medio ambiente en el entorno realmente tiene un impacto crítico sobre la salud mental y la conducta. Y es importante entender que este impacto tiene esta forma, la forma de una U. Esto quiere decir que si no hay ningún estrés, la vulnerabilidad no va a ser mínima y la resiliencia no va a ser máxima. Si hay mucho estrés y el estrés es severo, también la vulnerabilidad va a ser alta y la resiliencia va a ser baja. Hay un lugar en el medio con cierto tipo o calidad de estrés, ni muy bajo ni muy alto, que es como una especie de ricitos de oro. Cierta cantidad o cierta calidad de estrés es necesaria para una maduración óptima de esa trayectoria del cerebro a medida que se va desarrollando. Entonces, si miramos el riesgo de una actitud de conductas que nos llevan al abuso de adicción, por ejemplo, y el estrés, padres que no están nunca estarían en esta parte del espectro, los que nos lleva a una alta vulnerabilidad. Pero los padres que están siempre tampoco son buenos desde este punto de vista. Cuando entendemos la calidad y el impacto del estrés, sin prejuicios sobre la calidad de la trayectoria de vida. Esto lleva a la hipótesis de inoculación contra el estrés maladaptativo. Tanto en la parte baja de la curva como en la parte alta, el estrés del que estamos hablando es un estrés maladaptativo, que lleva a procesos de maladaptación. Este también es un concepto fundamental, me parece muy importante de entender, que el estrés no es malo de por sí, sino que tenemos que entender y manipular el estrés en nuestros medios ambientes para maximizar la resiliencia y minimizar la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué entendemos por estrés adaptativo y maladaptativo? ¿Cuáles son las cualidades del estrés adaptativo? Nos gustaría entenderlos, investigarlos mucho más y utilizarlo en nuestros programas de prevención. Un estrés adaptativo sería un ambiente enriquecido. Esto lo muestran los estudios, por ejemplo, de Rosweiss, que les mencionaba al principio. Un ambiente empobrecido lleva a un estrés maladaptativo. El ambiente empobrecido es aquel que es crónico, severo o peligroso para la salud del individuo. Lleva una sobrecarga alostática, que es el intento de un individuo de balancear, de volver a un estadio de balance. Pero a diferencia de la homeostasis, la alostasis es tratar de recomponer un balance en un sistema dinámico que cambia todo el tiempo, pero básicamente lo mismo que lo que llamamos homeostasis. Cuando el estrés en el ambiente empobrecido es crónico, severo, peligroso, eso lleva a una sobrecarga alostática. Es un individuo que no puede, por más que trata, de rescatar o de volver a un estado de balance. Este tipo de estrés crónico, severo, peligroso lleva entonces a un estado maladaptativo. Normalmente estos estados se asocian con una disminución del tono dopaminérgico en el cerebro. Y esto lleva a depresión, ansiedad, drogadicción y PTSD, entre otros. En un ambiente enriquecido, por el contrario, el tipo de estrés que lleva a este tipo de respuesta es predecible, es menor, y no amenaza la salud del individuo. Este tipo de estrés hace que el individuo crezca en su capacidad alostática de reconstruir o de volver a un balance. Es como ejercitar un músculo que cada vez que está expuesto, por eso se llama inoculación, el modelo de inoculación, cada vez que está expuesto a este tipo de estrés, que es predecible, que es menor y no amenazante, la capacidad de obtener o de lograr alostasis, esa homeostasis dinámica, se vuelve cada vez mayor y eso es lo que aumenta la resiliencia. Este tipo de ambientes enriquecidos entonces lo definimos como un estrés adaptativo, en general está asociado con una suba del tono dopaminérgico en el cerebro y lleva a resiliencia, protección, flexibilidad cognitiva.
Les voy a dar algunos ejemplos de este esquema o este modelo de estrés adaptativo versus estrés maladaptativo. Aquí estamos midiendo, esto viene de una encuesta que hacemos en Estados Unidos, se viene haciendo desde 1975, de chicos en el 8º, 10º y 12º grado. La pregunta aquí es, chicos, si reportan sentirse excluidos o aislados. Estos son chicos chiquitos, 8º, 10º y 12º grado, y acá están aglutinados en 2 grupos. Los 3 grados en un solo grupo. Algo pasó, ¿no es cierto?, alrededor del 2005, que parecería como que hubo una sobrecarga alostática en esta población pediátrica. Algo está haciendo que los chicos se sientan excluidos y aislados. Lo que pasó en ese año fue la introducción del iPhone. Es por eso que agregué el iPhone como uno de esos ejemplos de falta de respeto a un cerebro infantil cuando estamos tratando de construir ese dique al principio de la presentación. Otro ejemplo de cosas que nos pasan en forma prácticamente por inercia, por ignorancia, también tiene un efecto a edades mayores. El mismo tipo de encuesta. Esta es una evaluación de síntomas, diferentes síntomas psicológicos en centros universitarios que tienen un padrón homogeneizado de individuos que responden preguntas en una encuesta todos los años. Y vemos en las primeras 4 columnas que hay un aumento continuo en los reportes de depresión, de ansiedad, de ansiedad social y de estrés académico. También, para mí esto es como un marker de una sobrecarga alostática a cosas que están pasando en el ambiente de las cuales no estamos suficientemente conscientes. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que debe tener un ambiente enriquecido para ser efectivo como método de prevención? Otra forma de preguntar esto sería ¿cuáles son los ingredientes activos de un programa que promueve el estrés adaptativo? Y hoy por hoy hay una literatura muy vasta, enorme, que asocia diferentes manipulaciones del medio ambiente con efectos positivos sobre la capacidad de un programa de inducir adaptación alostática. Los 3 ingredientes activos que estudio tras estudio al cual estos estudios vuelven son la novedad, el ejercicio físico y el contacto social. Para completar este enfoque y para terminar, no sé cuánto tiempo me queda. 5, perfecto. Para completar este enfoque desde el punto de vista del modelo de la inoculación de estrés, me gustaría terminar hablando de un enfoque alternativo, posiblemente complementario, de cómo aumentar la resiliencia. Y para esto vuelvo al tema que mencioné al principio sobre estos 2 sistemas, el 1 y el 2, el automático y el reflexivo, que lleva mucho tiempo en completarse, un proceso de maduración que lleva tiempo. Pero eventualmente este balance se consigue, es un balance que está producido por genes y por los procesos durante el desarrollo, y está muy fuertemente influenciado por el medio ambiente, como vimos durante la presentación. Podemos pensar en todas las cosas que aumentan el riesgo de enfermedad mental, como la drogadicción, en cosas que en el medio ambiente aumentan el riesgo o el peso del sistema 1, del cerebro automático, el que piensa en forma impulsiva o prepotente. Por lo que tendríamos que pensar en estrategias para empoderar el sistema 2, ese músculo que podemos ejercitar desde temprano, como para que tenga la posibilidad de reflexionar un poco y de tener un poder mayor para inhibir la conducta prepotente. Entonces los dejo simplemente con algunos puntos que están basados en la evidencia y que tendrían, a mi modo de ver, tendrían que ser parte de un programa comprensivo de prevención de cuando entramos en esas barriadas y tratamos de diseñar o tener arquitecturas protectoras de la gente vulnerable. Algunos ítems que tendrían que estar en esa agenda son buenos hábitos de sueño, porque tienen un impacto muy importante sobre la salud del sistema dopaminérgico, practicar la dilación de la gratificación, esto es un músculo que se puede practicar en la gente joven, el bilingüalismo, no tengo tiempo de hablar, pero podemos discutirlo más tarde si a alguien le interesa, actividad física de grupo, sobre todo actividad física de grupo, promover interacción social, otorgar más control sobre la vida que no parezca tan arbitraria, prácticas contemplativas como la meditación o el mindfulness, entornos confiables, sobre todo en la casa, apreciar diferentes estilos mentales y fomentar la motivación intrínseca. Todos son puntos que a mi modo de ver hay mucha evidencia y que sigue creciendo en la literatura sobre la importancia que tienen este tipo de estrategias en robustecer los centros de control en el sistema 2 que pueden controlar
en los impulsos que vienen del sistema límbico. Entonces, a la pregunta de cómo prevenir el avance del narcotráfico, mi simple respuesta es que el cerebro joven merece admiración, respeto y cariño, y pienso que lo reciben en mucha más medida de la que le venimos dispensando hasta ahora. Gracias por su atención, y si hay preguntas ahora o después. Bueno, yo les voy a exigir un poquito de plasticidad mental siguiendo los consejos de Rubén, porque voy a hablar de algo que nos va a llevar para el otro lado. ¿Esto está? A ver, Bueno, yo voy a hablar de cuál es la función del observatorio. El Observatorio Argentino de Drogas, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de generar evidencia científica válida para pensar la política. Él nos habló cómo genera evidencia para pensar la política preventiva. Digamos, en el observatorio es la preventiva, la asistencial, entran todas, digamos, todas lo que son las políticas de Estado. Básicamente, se los cuento rapidito, en el observatorio hay un área de epidemiología que hace los grandes estudios, como el Estudio Nacional de Drogas que se presentó, con resultados muy preocupantes, porque justamente tenemos en algunas drogas duplicado el consumo y en otras triplicado el consumo de sustancias legales e ilegales en la franja de 12 a 17 años, en los últimos años, entonces lo cual es sumamente preocupante a la luz de lo que nos viene a iluminar con la presentación anterior. Entonces esto es el área de estudios. Hay otro área que junta todos los datos que existen en relación a consumo y datos de educación, y por ejemplo cruzamos niveles de escolaridad por consumo, por nivel laboral de los padres, etc. Ahora incorporamos todo lo que es la metodología de Big Data, estamos formando nuestros investigadores para pegar en grandes bases y poder tener más datos, una red más completa de este fenómeno tan complejo. Y todo esto se georreferencia, se lleva a mapas. Está el sistema de alertas tempranas, que lo que estamos haciendo es, en este fenómeno de las nuevas drogas de síntesis y las nuevas modalidades de consumo de sustancias, que llegamos muy tarde, a la luz de la alta mortalidad que tenemos y morbimortalidad, de llegar antes, y hemos generado este sistema donde hay gente de salud, de justicia, están todos los ministerios, y ahora, bueno, vamos a ver si sumamos también inclusive las policías provinciales, para ver un poco, hay fenómenos, se genera una nueva molécula, y obviamente cuando llega el chico a la guardia con un cuadro de coma, etcétera, como no se conoce la sustancia, no se conoce el protocolo. O viejas drogas consumidas de otra forma, o lo que se llaman drogas emergentes, drogas que habían pasado de moda y vuelven a estar de nuevo en el tapete. Justamente ahora tuvimos casos graves de consumo de floripondio en chicos de 14 años en la zona norte de Buenos Aires. Por suerte no fallecieron. Pero bueno, todo esto es el fenómeno que tiene que ver con SAT, con este sistema de alerta temprana de nuevas sustancias, nuevas modalidades de consumo de las sustancias, drogas emergentes, nuevas formas de comercialización, etc. Por otro lado está el Consejo Científico Asesor, donde presentamos investigaciones actualizadas. Va a ser un lujo, si lo podemos traer a Rubén también, sobre todos fenómenos asociados al consumo de sustancias para pensar la problemática. Y una quinta pata, que es donde me voy a detener hoy, que aparentemente es como la menos atractiva, la más aburrida, pero que es fundamental y que tiene que ver con la evaluación, la generación de evidencia válida para pensar lo que vamos a hacer, porque somos responsables de la salud en este tema de todo un país. Entonces tenemos que saber lo que hacemos, por qué lo hacemos. Bueno, entonces es un problema complejo, los niveles de consumo, los marcos institucionales, las prioridades políticas, el desarrollo económico de los prioritarios. En este fenómeno realmente impacta, no voy a decir todo, pero muchos aspectos. Es como si tuviéramos un prisma de muchísimas aristas y distintos profesionales entran por distintas aristas. Él entra por la neurociencia, otro entra por pensar más sociológicamente el fenómeno, otro más culturalmente el fenómeno, otro, bueno, los toxicólogos toxicológicamente el fenómeno, ¿no? Entonces, hay una diversidad, es muy distinto cuando pensamos, y hay ciertos lineamientos básicos para todo el país, pero es muy distinto la política de drogas, por ejemplo.
en el tercer cordón del conurbano de Buenos Aires con altísima vulnerabilidad social, a pensar cómo llega el Estado ahí a una gran ciudad como esta o a la zona, digamos, a las fiestas raves, donde va gente con mayor nivel económico, pero donde tenemos un altísimo índice de morbo y mortalidad también. Entonces, todo esto, por un lado necesitamos una política nacional, pero por otro lado necesitamos una política, necesitamos que cada provincia tenga su plan político de drogas, y el doctor Gigena Parker va a contar ahora justamente el de ellos, que es muy importante, y también necesitamos que los municipios tengan una política, porque hay municipios como por ejemplo La Matanza, que tiene más gente que una provincia, digamos, y hay complejidades muy específicas en los distintos zonas del territorio, ¿no? Entonces, el fortalecimiento institucional, tener planes a corto, largo y mediano plazo, el enfoque en salud pública. Nosotros vamos a la salud, es un enfoque de salud pública. Tenemos que crear condiciones de salud en toda la población, ¿no? Porque es un fenómeno que afecta la salud. Y evaluar lo que estamos haciendo. Y lo que nos está costando, pero bueno, pero ya vamos entrando en la onda un poquito, es la pedagogía sobre la política basada en la evidencia. Nosotros en nuestro país, los que son más viejitos se van a acordar, pero tenemos montones de campañas preventivas basadas en las buenas intenciones y no en la evidencia científica. Entonces, por ejemplo, hubo hará ya unos 20 años, una campaña que aparecía un doctor hablando seriamente del mesencéfalo, la cocaína, vestido de punta en blanco, yo siempre decía, con una mesa de roble, que nunca fui a un consultorio tan lujoso, ¿no? Donde explicaba con un puntero esto. Y después, para ser cercano a la población, el mensaje, aparecían dos muñecos que eran Fleco y Male, haciendo chistes y tratando de, no se entendía bien qué, pero bueno, hacían chistes teóricamente para bajar el mensaje. Yo siempre decía que cada vez que veía eso era tan deprimente que me quería drogar, digamos, ¿no? Esto costó muchísimo porque era varias veces por día, durante meses, muchos minutos de televisión a lo largo del país, ¿no? También tuvimos una campaña Sol sin drogas que costó muchísimo dinero con un querido deportista afectado por el problema. O sea, hemos hecho campañas preventivas sin estar avanzadas en la evidencia, hemos hecho tratamientos, hemos hecho muchísimas cosas porque teníamos buena onda, porque teníamos ganas, y vamos a hacer a ver qué pasa. Entonces, esto es lo que no puede ser más. Entonces, hay que generar una pedagogía, porque esto es nuevo, que la política esté basada en la evidencia. Bueno, esto un poquito ya lo estuve diciendo. Entra otro concepto. Vamos a ir metiéndonos de a poquito en todo lo que es cómo comunicamos la política con la evidencia. Esto no es fácil. Esto no es fácil, porque muchas veces las decisiones políticas tienen razones políticas o tienen otras razones que no son las razones como las que está contando, por ejemplo, el doctor. Entonces, realmente generar un espacio amigable entre política y evidencia es todo un trabajo en el que estamos trabajando fuertemente. Y otras cosas es el estándar de calidad. Nuestro pueblo amerita una prevención de calidad, nuestro pueblo amerita una asistencia de calidad. Y esto no es menor, esto no es menor. Yo puse qué es la evidencia, y puse lo que dice la academia: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar, ¿no? Cuerpo de hechos disponibles, experiencia personal que me lleva a la convicción. ¿Y qué es la evidencia científica? En esto, certeza clara y manifiesta de la que no puedo dudar, pero yo no dudo que el dulce de leche es lo más rico del mundo. ¿Es evidencia suficiente para considerarlo que es lo más rico del mundo? No, no es evidencia suficiente. Pero en mí hay una sensación de certeza. ¿Ves? La evidencia científica no depende de quién lo dice, sino de qué se dice. Entonces, la evidencia se refiere a información que existe. No importa cómo se recolectó, ¿no? Y se da más crédito a quién afirma que a qué se afirma. Entonces, si por ejemplo tenemos un comunicador social muy importante que dice algo, la gente lo sigue. Por eso a veces nos enojamos mucho con la irresponsabilidad de lo que son los líderes comunicacionales, ¿no? Con la ligereza. ¿Quién no se ha fumado un porro? No, te hace bien, te relaja. Esta ligereza en un líder comunicacional que tiene llegada a millones de personas, ¿no?
porque como justamente pasa a ser a la gente evidencia, porque la gente basa la evidencia en quién lo dice y no en qué dice. Por eso el salto a qué se dice es un salto complejo para la cabeza. ¿Ves? La evidencia científica, justamente, y transparencia metodológica, se reemplaza a quién lo dice y se ve el contenido y se somete a crítica al contenido. Es más trabajoso, más aburrido y es más divertido tomar lo bueno por un buen comunicador social que por el contenido. Entonces, todo esto es un cambio en la cabeza de la gente, de los políticos, de todos, que hay que trabajar, pero nos lleva un tiempito. Estos son los objetivos transversales del Plan Nacional de Drogas: garantizar la accesibilidad en el tratamiento, mejorar la calidad de los servicios, fortalecer la evidencia y diseñar políticas basadas en evidencia, incluir el enfoque de género en las prácticas. Esto es un problema muy grande. Nosotros en este último estudio nacional que tenemos, no iba a hablar de esto, pero lo tiro de costadito, es que, por ejemplo, de cada 100 varones que pidieron tratamiento, 23 actualmente están en tratamiento, que buscaron tratamiento, y de cada 100 mujeres que buscaron tratamiento, solo 8 están en tratamiento. Entonces tenemos una accesibilidad mucho menor de la mujer al tratamiento, un mayor estigma social y una cuestión de que en general la mujer se encarga de cuidar a los chicos, y si no los cuida y se mete en un tratamiento en una comunidad, ¿quién se ocupa de los chicos? Bueno, entonces el tema de género y consumo es otro tema muy importante, la integralidad de las políticas, donde sumemos todos los conocimientos, y la intersectorialidad, ¿no? Que acá estemos la provincia, la nación, que estemos todos juntos, que estén las fuerzas del orden, que estén los médicos, que esté el neurocientífico, porque el problema es muy complejo. La calidad de los servicios. ¿De qué servicios hablamos? Y bueno, en estos momentos Sedronar tiene subvención a 199 comunidades terapéuticas a lo largo del país, tiene 73 dispositivos de bajo umbral en poblaciones propios, son dispositivos propios, en villas y en zonas complicadas, y 85 CACs, casas de acompañamiento terapéutico, donde se da el apoyo, por ejemplo, a la pastoral, y donde organizan las casas de acompañamiento, y también están en población de alta vulnerabilidad social. Y nosotros le debemos el mejor servicio al que está en un CAC, al que está en un DIAT o al que está en la mejor comunidad terapéutica. Entonces, la calidad habla del respeto y del derecho a la salud, que es uno de los derechos fundamentales entre los derechos humanos. Y tenemos la obligación de garantizar calidad en los servicios que damos. ¿Qué pasa? Eso significa exigir en las prestaciones y no causa mucha gracia porque implica todo un movimiento a veces importante en los centros, ¿no? Bueno, queremos tener un diseño de historia clínica universal, ya nos juntamos con Cava, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y el Hospital Cenarezo, y 4 municipios del conurbano estamos yendo a universalizar la forma en que registramos los datos, pensamos los datos para pensar mejor la problemática de la gente que viene, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Obtener información válida, confiable y oportuna para tomar decisiones, ¿no? Entonces, hay que disponer de esa información para mejorar la efectividad y la eficiencia de los programas que actualmente están implementados. ¿Qué hicimos? Propusimos a las 199 comunidades terapéuticas que están subvencionadas por Sedronar. Este es este universo. Nosotros tenemos aproximadamente registradas 1025 lugares donde hay distintos niveles de tratamiento en el país. Ahora, con un fondo que va a venir del PNUD, vamos a hacer el censo con censista in situ, o sea, vamos a ir a cada uno de esos lugares a ver la estructura, el perfil profesional, la forma en que se trabaja, el tipo de prestación, y después, en base al censo, se hace una muestra probabilística de esas 1000 y pico lugares y se va a tomar el perfil de los pacientes en tratamiento. Porque, como les decía, los perfiles de lo que es la carrera de consumo, cómo se inicia, cómo se continúa, cambia a través del tiempo, edades de inicio, tipos de drogas. El final es parecido, empiece como se empiece, lamentablemente. Pero sí, para ajustar programas preventivos es muy importante que tengamos actualizados los perfiles de los pacientes en tratamiento. Es muy distinto cuando veíamos los perfiles, cuando los empezamos a hacer en el 2003, que era un perfil de un paciente que llegaba a la consulta entre los 25 y los 30 años por consumo de cocaína, a los perfiles que teníamos ya en Provincia de Buenos Aires en el 2010, que eran chicos de 18 años que estaban todos ya entre su 5º y 8º tratamiento. Es decir, que teníamos un inicio de tratamiento tempranísimo, porque había un consumo ya de inicio tempranísimo, y en ese momento nos daba con Paco, ¿no? con una de las formas de la pasta base.
Entonces, tenemos que llevar calidad a distintos, ver los perfiles. Entonces, tomamos como modelo el modelo de Copolad. Copolad es una agencia de apoyo europeo a América Latina y tiene manuales de calidad donde ellos proponen 32 indicadores de lo que tiene que haber un tratamiento de drogas para que sea de calidad. ¿Qué hacemos? ¿Se los imponemos? No. Nadie cuida nada que no sienta propio, ¿no? Mi plantita la cuido, es propia. Después cuando uno crece en ética ciudadana y también espiritualmente, uno cuida todo. Pero entonces, para que la gente, lo primero que hay que hacer es que la gente se apropie del problema y se apropie de las soluciones. Entonces, juntamos a los 199 y los pusimos a discutir qué indicadores eran exigibles para que un adicto fuera atendido con calidad. Madonna Santa, fue bravo, ¿no? Porque idas, vueltas, que era exigible para uno sí, para uno no. El consenso es un esfuerzo brutal, pero el consenso vale la pena siempre, siempre, siempre vale la pena. Se consensuaron 20 indicadores exigibles y que los otros 12 eran recomendables. Bueno, se hizo una prueba piloto con los 3 tipos de comunidades que hay: residenciales, ambulatorios, etc. Y vimos, o sea, ellos habían dicho, esto nos pueden exigir. Entonces, bueno, fuimos a tomar qué se estaba dando, ¿no? Entonces vimos que las flaquezas más grandes eran: no se fortalecía suficientemente la reinserción social a la salida del tratamiento, la ley de salud mental, algunos aspectos no eran tenidos en cuenta. Bueno, en vez de ofrecer un enlatado, cada uno que llega hace lo mismo, adecuar el tratamiento al paciente, eso faltaba trabajar, facilitar actividades, las historias clínicas, ausencia de registro de todo. Nos juntamos de nuevo. Entonces dijeron, les mostramos los resultados, se impactaron, porque ellos habían dicho que eso era exigible, ¿no? Entonces, reajustamos y dijeron, no, estos 2 hay que sacarlos, hay que cambiar los 2 porque estos 2 tienen un nivel que todavía Argentina no está para llegar a esos niveles de calidad. Bueno, rearmamos y fuimos de nuevo a los 7 meses, ¿no? Hicimos una nueva reevaluación. Y fue buenísimo porque había mejorado todo muchísimo, ¿no? Yo digo, cuando la gente se apropia, decide, es parte, se compromete, y realmente mejoró la calidad. No tuvimos escasos incumplimientos en las historias clínicas, o sea, era otra galaxia. Entonces, esto nos hace ser positivos. Ustedes dirán, qué vivos, pero estos lo adecuaron porque ustedes le pagan. No es solamente eso, porque antes le pagábamos y no se adecuaban. O sea, el ejercicio de participación y reflexión conjunta, el consenso de qué es en estos momentos para una comunidad terapéutica un servicio de calidad, la discusión llevó a que después, cuando dijimos, esto es calidad, nadie quiere trabajar mal y nadie quiere trabajar con baja calidad. Es mentira eso que la gente quiere hacer cualquier cosa. La gente quiere hacer las cosas bien, hay que acompañarlas y el Estado tiene que ayudar a estos procesos, digamos, de reflexión conjunta, de modificación y de mejoramiento, ¿no? Bueno, continúan algunas cuestiones que en nuestro país son una deuda grande. Rubén, yo no sé hace mucho que te fuiste, con el tanto estás, pero que tiene que ver con las hipótesis teóricas y con los modelos de trabajo, y etcétera. Eso todavía tenemos un bollo ahí, pero bueno, estamos trabajando también en eso. Y bueno, nada más, yo quiero darles un mensaje positivo. Realmente, la evaluación es fundamental. No hagamos las cosas porque nos parece, o porque está bueno, o porque tengo buena onda, o porque soy buena persona. Miremos evidencias de distintos tipos y así mejoremos lo que hacemos para construir una realidad mejor y para tener una mejor respuesta a este problema complejo, pero por el cual se puede hacer mucho, y si bien hay muchos cerebros que no han quedado en su mejor situación, los procesos de reinserción social comunitarios y trabajar la reinserción social va a retejer esa red neuronal y nos va a devolver nuestros chicos bien. Gracias. La política pública, bueno, basada en la evidencia, nos dice algo que es interesante, que se ha medido en Estados Unidos y nosotros quizás lo vamos a medir aquí en Argentina, y es que, como verán, la adicción no tratada es lo más caro de todo el sistema, es decir, porque el encarcelamiento, las consecuencias médicas, las consecuencias de la discapacidad, las consecuencias sociales son devastadoras, y miren qué costos bajos relativos tienen
el tratamiento ambulatorio, por ejemplo, en el caso de la cocaína, y bueno, en Estados Unidos que tiene este problema con la heroína, que nosotros afortunadamente no lo tenemos, incluso hasta los mismos tratamientos de internación que se supone y dicen que son caros, terminan siendo enormemente menos onerosos y menos dañinos porque producen una mejoría significativa en todo el sistema de valores de una persona y definitivamente su capacidad de resiliencia, en contrario a, por ejemplo, a todas las otras medidas, incluso hasta las ideales que podrían ser la probation o la libertad condicional, entre otras, que podemos decir que son ideales al encarcelamiento, sin embargo son costosas. En ese sentido, creemos que es importantísimo recalcar que no es frecuente que la máxima autoridad de una provincia conozca tanto de alguna manera la organización de un tratamiento y de un sistema de prevención. Por eso es clara la decisión política para que esto se pueda llevar adelante y que, bueno, con una inversión va a terminar siendo un redituable en términos sociales definitivamente, pero también en términos económicos. Entonces, de economía sanitaria, lo más costoso es la adicción no tratada. Por eso pensamos en este plan provincial, la red asistencial de las adicciones de Córdoba, que tiene sus bases científicas en distintas asociaciones profesionales y de expertos en diseñar las políticas públicas, y en este abanico verán que en el costado izquierdo está el nivel 1 de la red asistencial de las adicciones de Córdoba, donde realizamos las acciones preventivas de atención primaria, donde se realiza definitivamente el trabajo en los cuadrantes. Vamos a ver algunos breves ejemplos de cómo realizamos esa tarea, donde se hace la detección precoz, donde se hace la identificación de casos y todos estos factores. Ahí es donde se trabaja, por ejemplo, en las salas cuna para generar estrategias de parentalidad positiva. Este programa que tenemos juntamente con el programa Córdoba se encuentra aquí del Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Políticas Comunitarias, tiene ese impacto justamente en lo que nos decía Valer, respecto a qué importancia es la crianza como factor protector para esos cerebros y esas personitas que van a digamos, avanzar hacia su vida más fuertes y más, con más habilidades para resistir estas dificultades. Y a su vez también el trabajo en las escuelas, algo de eso vamos a ver por lo menos, como les dije, en un pantallazo porque el tiempo es escaso. En el nivel 2 son los tratamientos ambulatorios, pero estos tratamientos tienen que ser especializados, no es el mismo tratamiento de la salud mental convencional. Se necesita más frecuencia, se necesita screening o monitoreo de drogas en orina, se necesita un compromiso mucho mayor. Hay que competir con el poder de apego que producen las drogas, el poder organizador, como decía el gobernador de una sociedad, de este sistema social del narcotráfico. Competir con eso no lo puede hacer cualquier profesional, tiene que estar muy capacitado, tiene que estar muy motivado, tiene que estar muy recompensado. Y eso es un tema que la capacitación, la educación, es crucial para motivar a un equipo a hacer bien su tarea. Indudablemente, por eso celebramos que la calidad sea un eje central de la política nacional. Y en el nivel 3, que es el nivel más complejo, atravesado por todas las normativas, en el sentido de la internación de aquellos casos que están fuera de control, los casos donde hay una intoxicación crónica, donde ese cerebro no funciona bien, produce desórdenes conductuales y disrupción social, y muchas veces necesita estabilización de las complicaciones psiquiátricas, y eso es un tema a debatir profundamente. A pesar de eso, sigue siendo eso mucho más barato que todas las otras alternativas de la adicción no tratada. Y el nivel 4 de las comunidades terapéuticas públicas, y lo que más a veces la deuda que teníamos es cuando iban a ese lugar, a veces por la falta de estas otras instancias de tratamiento, de abordaje, terminaban yendo a los lugares de internación y después volvían sin tener ningún seguimiento, ningún tratamiento, con lo cual se convertía en un sistema de puerta giratoria. Sabemos que es una enfermedad crónica cuando se desarrolla la enfermedad. No todas las personas que tienen problemas con las drogas se van a convertir en adictos y hay que tratarlos a todos porque en definitiva lo que nos preocupa son los problemas, ¿no?, que produce el consumo. No necesariamente, la adicción es uno de los problemas que produce el consumo y hay que tratarlos a todos. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora
como parte del plan provincial encomendado por la decisión política de este gobierno, centros preventivos donde se hace atención primaria y se hacen las referencias adecuadas y donde se contiene la familia del paciente, y centros asistenciales donde, bueno, tienen todos estos componentes, tratamiento familiar, tratamiento individual, grupal, que es dificilísimo cambiar el paradigma. En nuestros profesionales, la educación tiene una deuda muy grande respecto a eso. Y la necesidad de generar espacios de apego y de contención social. Muchos dicen, entran en grupos en estos problemas. Y bueno, también deben salir en grupos, no aislados. Por eso es tan importante también el rol de los grupos de autoayuda. Justamente anoche tuvimos un encuentro con todos los grupos de autoayuda de Córdoba y vimos el crecimiento enorme a partir de justamente enlazar la política pública con los recursos de la comunidad, un recurso central, ¿no? ¿Qué equipo tiene una disponibilidad de 24 horas de teléfono que sí lo tiene un padrino de Narcóticos Anónimos? Así que eso es algo que a avanzar a pesar de las dificultades. Esto es lo que vamos a hacer antes de fin de año para avanzar, es lo que nos falta por hacer. Por ende hemos logrado una cobertura. Eso nos da la ilusión de que cualquier actividad preventiva que hagamos del nivel anterior, en alguno de esos lugares, si surge un emergente, tenemos dónde mandarlo, porque va a estar ahí en esa actividad dando el taller el equipo que esté en la región, con lo cual el enlace es directo, inmediato. Nosotros salimos a buscar los problemas, no esperamos pasivamente o reactivamente que las dificultades vengan. Ese sería el objetivo y la ilusión de este plan. Estos son algunos ejemplos de los centros, para que ustedes vean que no son centros enormes, lujosos, digamos, ni mucho menos. Hay que empezar con lugares pequeños donde hay equipo. El recurso humano es lo más importante. Estos no son cuestiones de grandes equipamientos. Estos son ejemplos, ¿no? Por supuesto hay equipos acá presentes a los que agradecemos que hayan venido. No están sus fotos, o sí, pero bueno, para que no se ofendan, son muchos centros. Pero hay ejemplos de esos espacios que hemos generado. En Córdoba Capital, con respecto al trabajo en los barrios, ¿no? Que está vinculado al nivel 1 de la red, lo hacemos junto con Córdoba se encuentra. Estamos activos en 19 cuadrantes, pero estamos entrenando los equipos para empezar ya a avanzar prontamente a otros, al resto de los 28 que hay activos, ¿no? Y verán que están indudablemente vinculados a sectores de la periferia de Córdoba, donde generalmente están más alejados de los servicios en general. Es larguísimo explicar, pero este extraordinario programa que implica un trabajo interministerial organizado, enfocando, yo diría acupuntura, yo diría la lupa, donde el Estado va a dar más respuesta en el lugar donde nosotros vamos todos los días. Algún ejemplo de esto es las cosas que hacemos ahí. No hacemos solamente, digamos, atención primaria esperando que vengan las personas. Hacemos actividades como talleres sociolaborales o conferencias donde de ahí esperamos que se disparen las demandas. Estas son las cosas que hacemos como un disparador de esas actividades. Y también, definitivamente, como una alternativa propositiva a veces la necesidad de organizar actividades que sean incompatibles con el consumo de drogas, como se dijo, ¿no? El parque Sarmiento nuestro, ¿no? Ellos tienen un Ital Park, nosotros tenemos nuestro parque Sarmiento. General que cada barrio sea un buen parque para que los jóvenes tengan conductas incompatibles con el consumo de drogas. Por ejemplo, este es un ejemplo de los talleres que hacemos. Vamos todos los días a esos 28, en este caso 19, 28 vamos en poco tiempo. Yo tengo 27 años, estoy trabajando. Ese es un operador de la Secretaría y también trabaja en una dupla psicosocial que va un trabajador social y un psicólogo, pero ese es un operador. Dando clases de boxeo. Me parece que el deporte es una de las herramientas más positivas en cuanto a la prevención, ya que compromete tanto el cuerpo como la mente, que los ayuda a salir de las adicciones. Resulta importante que ellos generen sus propios elementos. A nosotros aportamos algunos, pero ellos generan los propios. Me gusta el ejercicio que hacemos. Y me gusta que conocemos gente nueva y que estamos trabajando juntos. Este es un taller exitosísimo, el boxeo les encanta. 24 años, hace un mes, 4 clásicos vienen. Por mi hermano que venía. Y todos los de Bayo vienen acá y me copian y vienen.
en los consejos barriales no solo nos piden actividades como esta, sino nos piden otras actividades. Por ejemplo, esta otra, a ver si lo podemos pasar. Nos piden actividades más que congreguen a todos los vecinos, no solamente a los que vayan a un taller, ¿no es cierto? Actividad de una murga que fue por todo el barrio, digamos, contándoles cuál era el taller que se realizaba, ¿no? Que era, en este caso, un taller de música. Soy Marcela Velázquez, soy operadora terapéutica y estamos trabajando en el cuadrante 5F, que abarca los barrios de Renacimiento, Bajada San José y Cooperativa Renacimiento. Lo que estamos haciendo es la jornada de los tambores se encuentran, que es una jornada cultural que tiene que ver básicamente con lo que es la música. Entonces nosotros desde la Secretaría venimos a sumarnos desde ese lugar, ofreciéndoles un espacio de contención y también como un espacio de escucha, porque la música es un pretexto para encontrarnos y creemos que a través del vínculo este espacio de escucha se va a dar solo. Ese es otro ejemplo. También podemos ver este otro ejemplo de una actividad que nos han pedido ya, pero para mamás, no necesariamente para los chicos, sino para fortalecer a esas madres. Un taller teatro, por ejemplo. Mi nombre es Graciela Jesús. Hace poquito que empecé en el taller, pero yo estaba buscando un grupo de teatro y es difícil encontrarlo acá en el barrio. Nuestra pretensión es hacer teatro y mostrar el teatro. No solamente es el teatro para decir nos venimos a reír y ya está. Nos ayuda y nos incentiva muchas cosas, saca muchas cosas de nosotros. En nuestra casa o en otro lugar o en otro... No hay ese espacio. Es necesario. Bueno, queremos agradecer a todos los equipos territoriales porque su trabajo es fundamental. Siento que es un lugar, un espacio, o sea, de contención. Podemos expresar las cosas que nos suceden. Y el boca en boca va trayendo, o sea, va animando a otras personas. Florencia de Monte, soy la profe de teatro y hacemos de este taller el trabajo en territorio de que sea una ventana, en donde las cosas puedan aflorar y generar ese espacio. Básicamente no lo generamos nosotras, sino que el mismo grupo. De a poco el mismo grupo se va haciendo responsable de lo que va generando. Mi nombre es Andrea Navarro, somos parte del equipo de prevención de territorios de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones. Tenemos acá en Villa Bustos un espacio de escucha para todos aquellos que quieran acercarse a pedir información, asesoramiento, también estamos. Bueno, y estas son las dos maquetas que anunció el gobernador de las dos comunidades terapéuticas que se van a hacer. Este es del predio del Hospital Iturraspe, en pleno cumplimiento de las normativas vigentes, y esta es que es una readecuación de uno de los hermosos edificios de Santa María de Punilla, que van a tener todos los niveles. Y para, bueno, el balance es, le decíamos, estamos activos en 19 cuadrantes, donde vamos todos los días haciendo esas actividades que ustedes vieron, más espacio de primera escucha, y que abarca 85 barrios. Tenemos 12 centros preventivos y 10 centros asistenciales abiertos, y prontamente abriremos otras más. Y las actividades con los jóvenes, que son los talleres de fortalecimiento emocional, que lo hacemos con la Agencia Córdoba Jóvenes, y hemos ya llegado a 36 localidades y hemos trabajado con 7.750. No hay tiempo, pero el trabajo en este taller con las herramientas definitivamente de la tercera ola de las terapias conductuales que tienen evidencia, también nos ayudan a trabajar no solo, por supuesto, el problema de las drogas, sino todos los otros problemas que tienen que ver con escapar de situaciones dolorosas y no eventualmente construir alguna vida valiosa. Y en ese sentido, pero también trabajamos en eventos masivos haciendo esas actividades para poder llegar con ese mensaje, ¿no? Que es el taller de desarrollo positivo adolescente, que es el objetivo de la flexibilidad psicológica como factor de protección. Y bueno,
identificar los obstáculos para lograr las cosas que ellos quieren, las cosas que son valiosas. A veces las respuestas violentas, las respuestas del consumo de drogas no son ni más ni menos que una respuesta automática, a veces basada en reglas, y que si eso se logra visibilizar, la persona puede darse cuenta que no es lo que realmente quiere. Nosotros siempre pensamos que los jóvenes son un recurso, no un problema. Por lo tanto, si uno lo mira como un recurso, probablemente va a encontrar cuáles son los valores, las cosas importantes, y solo ellos lo van a decir. Así que en los talleres que permanentemente realizamos, notamos que ellos mismos van explicitando eso. Nosotros no dirigimos la charla, las drogas son malas, ¿no? Eso ya pasó de moda y no funciona además. Nosotros trabajamos acerca hacia dónde quieren moverse ellos y ayudarlos hacia esa dirección, con muchos de los paradigmas y los parámetros que tan claramente nos expuso el doctor Valer. Así que bueno, con eso simplemente, no quiero moverme mucho más, lo trabajo en formación, y este es el programa Más Libre y Cero Alcohol, que quería mostrarles simplemente que hacemos con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Quiero cerrar y para dejarlos que vayan al café y que puedan descansar, y agradecidísimos por estar aquí y por la atención.